conocemos eso. Después todo lo que está por debajo, sabemos que está, pero no lo conocemos a fondo. ¿Sí? O sea, en un nivel inmediatamente inferior estaría la release, que es todo lo que debemos entregar en la próxima release, y mucho más abajo están todas las futuras releases. Okay, ¿cuál es la agenda de este taller del Product Backlog? Vamos a hablar un poco acerca de definición y refinamiento de un producto, del Product Backlog, los roles que intervienen, recomendaciones para esos roles, los artefactos generados, la historia de usuario y criterios de aceptación. Vamos a ver un video interactivo ilustrativo de lo que ya vimos ayer, que hacen preguntas para que ustedes vayan evaluando si entendieron los conceptos que se fueron dando. Y finalmente va a haber una práctica. Bien. ¿Por qué decimos definición o refinamiento del Product Backlog? Porque quizás puedan existir cuando encargan un proyecto de este tipo dos instancias cuando uno trabaja con el Product Backlog. Uno, la definición, es la primera vez cuando uno se sienta con el cliente y define cuál va a ser el Product Backlog, y las otras instancias son las instancias de refinamiento que se producen una vez en cada sprint, como vimos ayer. Yo voy refinando el Product Backlog tratando de ir tomando historias que por ahí no están bien expresadas, por ahí son demasiado grandes, y tratar de recortarlas en historias más pequeñas. ¿Sí? Lo que suele suceder en la definición del Product Backlog es que se realiza una estimación de esfuerzo y se realiza un esclarecimiento de los requerimientos. Si alguien quisiera arrancar por un proyecto con Scrum, esto no es tan purista, ¿no? O sea, agarrar y tratar de poder ofrecerle a su cliente un presupuesto, debería arrancar por la definición del Product Backlog, en donde aclara los requerimientos o la historia del usuario que necesita y estima el esfuerzo, y en base a eso genera un presupuesto. ¿Okay? Y después viene el refinamiento, que es lo que se realiza en cada sprint. Que lo que se hace es justamente lo mismo. Se estima el esfuerzo de cada una de las historias que son compuestas, se aclaran un poco más los requerimientos y se descomponen los grandes ítems del Product Backlog en otros más pequeños. Los roles que intervienen en el refinamiento o la definición de un Product Backlog es el Product Owner, el Scrum Master y el Team. ¿Por qué puse opcional ahí? Excepcional se refiere al caso de una primera definición del Product Backlog. Por lo general, si van a tener una reunión con el cliente, solamente van a participar de esa reunión. Es opcional, ¿no? El cliente y el Scrum Master o alguna otra persona que más o menos tenga idea de cuánto para hacer una estimación inicial. Ese enfoque no es del todo purista. Si fuéramos realmente puristas con Scrum, lo que deberíamos hacer es no hacer una definición inicial y directamente arrancar con el Product Backlog que se defina en el primer sprint o que se vaya refinando en el segundo. No realizar un presupuesto inicial, porque eso después se va a ir. En realidad, lo que busca la metodología, si lo ponemos bien duro con lo que quiere decir, es: yo voy agregando valor a medida que van saliendo los sprints y solamente me enfoco en tener lo que yo tengo en el primer sprint, y después voy viendo qué es lo que necesito más adelante. Pero como uno bien decía, el cliente a veces no entiende del todo ese enfoque y necesita conocer cuál es la totalidad del producto o todo lo que vamos a generar. Entonces, por eso es que se podría arrancar con un Product Backlog inicial, ¿no es cierto? Como que esté todo listado a grosso modo. Bien, y ahí están los roles: el Product Owner, el Team y el Scrum Master. Las recomendaciones. En esta reunión, ¿qué recomendaciones podemos darle a los diferentes roles? Y ahí un poco, cada uno ayer pensó en qué rol le gustaría estar. ¿Sí? Entonces, justamente estas recomendaciones son para que, si en algún momento o ahora durante las prácticas ejecutan ese rol, tengan en cuenta estas recomendaciones.
El Scrum Master debería enfocarse en identificar y clarificar los requerimientos, o sea, los ítems del backlog. Sí, él debe tratar que en la reunión se identifiquen con claridad todos los ítems del backlog y además que queden bien claros. También debería enfocarse en dirigir la reunión de acuerdo a Scrum y cumplir con el tiempo acordado. Siempre cuando uno inicia una reunión es bueno decir, bueno, arrancamos a las 9 y terminamos a las 10 y tratar de cumplir con ese tiempo. Y con las directivas de esa reunión. Por ejemplo, no está de más a veces aclarar que haber cierta tolerancia del tiempo o que los temas que entren para los cuales surjan dudas se pueden analizar más adelante, porque si no, no se avanza, ¿no? El marco de tiempo que uno tiene para definir algo no siempre la reunión se puede prestar a ser logrado. Entonces, lo que tiene que tratar de hacer el Scrum Master es tratar de cumplir con el tiempo acordado y dirigir la reunión. El Product Owner debe enfocarse en listar los requerimientos que realmente suman valor al negocio. O sea, el Product Owner es el responsable del retorno a la inversión. O sea, de que el sistema o el producto que se está generando agregue valor al negocio, a la empresa, a la organización a la que pertenece. Entonces, cuando define los ítems del backlog, debe estar pensando en eso, no debe estar pensando en generar una funcionalidad porque sí, sino porque realmente es importante o es una valor para la empresa. El equipo debe enfocarse en entender el requerimiento y su criterio de aceptación. Bueno, a veces empezamos a hablar del criterio de aceptación. Vamos a ver un poco más en detalle eso qué significa. O sea, y después debe enfocarse en realizar estimaciones acertadas. Debe tratar de entender lo máximo posible el ítem o lo que está necesitando el Product Owner para poder realizar una estimación certera. Porque bueno, ustedes ya vieron ayer que si se equivocan en la estimación, a veces una de las alternativas que quieren para llegar a cumplir con lo prometido es hacer un esfuerzo extra. Y yo estoy seguro que a nadie le gusta decir agarrar y trabajando. Entonces tiene que tratar de esforzarse para estimar bien. Los artefactos creados. Durante esta reunión de definición o referente del Product Backlog, se puede generar el Product Backlog, donde bueno, ahí vemos el gráfico del iceberg que se ve explicando, donde bueno, acá es un poco más difiere del anterior. Acá se ven 2 o 3 sprints, los siguientes 2 o 3 sprints. ¿Sí? Bueno, acá de vuelta no llego a leer. ¿Más? ¿Cómo? Sí, bueno, no, la verdad no lo entiendo bien, pero bueno, es así, yo tengo la visibilidad acá de lo que voy a hacer en mi sprint o en el siguiente, pero no más que eso. Y acá, lo que yo podría tener a release, y por acá mucho más abajo lo que va a venir después. Que esta visibilidad o esta visión la tiene el Product Owner. Y después viene el release plan o el plan de entregas. Fíjense, el plan de entregas, ¿en qué consiste? Tengo por un lado, ¿alguno tiene una regla? Sí. Disculpen la por eso. Acá tengo el Product Backlog, ¿cierto? Y fíjense, el release plan simplemente consiste en ir tomando ítems de este backlog y acomodándolos en el tiempo. Yo tengo 3 sprints y simplemente voy tomando un ítem y lo voy poniendo en el sprint que corresponde. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo hago un plan y distribuyo en el tiempo los ítems del backlog. De esa manera, el cliente o el Product Owner con ese plan se queda un poco más tranquilo, sabiendo, y el equipo también sabiendo cuál es el camino o hacia dónde se va. ¿Se entiende? Bueno,
acerca de la historia del usuario o los ítems del backlog. ¿Qué características deben tener esta historia de usuario? Deben tratar de ser independientes, negociables, valorables, estimables, pequeñas y testeables. Independientes en el sentido de que yo pueda moverlos en el backlog, mover la prioridad dentro del backlog sin manera de que me afecte a otro ítem. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Bueno, todos quizás habrán usado el Microsoft Project y cuando ven que en las tareas existen ciertas dependencias o una tarea depende de otra, ¿no es cierto? Entonces, cuando menciona que hay independiente, se refiere justamente a eso, que no esté dependiendo que se termine alguna funcionalidad o algún otro ítem para que ese ítem se mantenga. No siempre se logra, pero bueno, se debe buscar eso. Negociables, bueno, eso quiere decir que el product owner y el equipo pueden llegar a negociar sobre esa funcionalidad o esa funcionalidad. Porque recuerden que a veces no siempre todo es asequible o no siempre es todo conseguible, entonces se debe tratar de poder negociar sobre eso. Valorables. Bueno, esto ya desde el punto de vista del product owner, lo que ese ítem del backlog o esa historia de usuario debe generar valor para el negocio. Estimables, debe ser lo suficientemente acotada como para que podamos realizar una estimación más o menos acertada. Ayer Pedro le decía qué pasa si una historia me dura como 10 meses. Bueno, entonces esa es una ética y hay que tratar de cortarla y dividirla, particionarla en historias más pequeñas. ¿Para qué? Para que sean estimables y pequeñas. ¿Sí? Finalmente, testeables. ¿Esto qué quiere decir? Que toda historia debe poder, cuando ustedes la vayan a implementar, cuando el equipo la realice, debe poder ser testeada de alguna manera, poder verificarse que está funcionando correctamente. Buenos días. Buen día. Acá hay una regla memotécnica, o sea, ¿de dónde viene esto? En realidad hay una regla memotécnica que está en inglés, invest. Invest, si no me equivoco, es invertir. ¿Sí? Pero bueno, de todas las siglas es independiente, negociable, valorable, estimable, pequeña, testeable. Ahí donde dice pequeña dice con un tamaño apropiado. Si no siempre debe ser lo suficientemente pequeña porque si no se va a transformar en una tarea. No debemos llegar a ese detalle, debemos, cuando definimos una historia de usuario, esa historia debe estar enfocada en el qué y no en el cómo. Eso puede ser una regla que ustedes pueden tener en cuenta para saber hasta dónde llegar con una historia de usuario. Bueno, acá vemos una ficha de historia de usuario. Como ya vieron ayer, existen varios softwares que le van a permitir trabajar con Scrum. Nosotros en particular no vamos a trabajar con ninguno durante este taller. Lo que sí les vamos a mostrar es por ahí algunos templates que podrían llegar a tener esta forma. Por ejemplo, yo acá tengo una historia de usuario, tengo un número que identifica la historia de usuario, tengo acá defino quién es el usuario, sí, podría estar definiendo yo un stakeholder, el nombre de la historia, la prioridad en el negocio, o sea, qué valor tiene esta historia dentro de, si yo fuera product owner, qué valor tiene esta historia para mí dentro de la organización. Riesgo en desarrollo, ¿qué quiere decir esto? El riesgo de que se pueda completar, o sea, el riesgo que ustedes analizan de que esa historia se pueda completar o no. Hay quizás historias que ustedes van a considerar que son más fáciles de conseguir que otras, porque para otras existe ese problema. Los puntos estimados, esto es una forma de estimación que son los story points o los puntos para esa historia. Bueno, acá figura la iteración asignada, eso quiere decir a qué sprint está asignada esa historia. Acá figura el programador responsable, esto no sé si correspondería ponerlo acá, pero bueno, hay un responsable ahí asignado. Una descripción y una validación. Nosotros nos vamos a enfocar en esto, en la descripción. Cómo escribimos la historia de usuarios y cómo validamos. Cuando escribimos una historia de usuario debe tener la siguiente forma.
debe tener un sujeto, un requerimiento y la razón del requerimiento. ¿Se acuerdan que ayer que yo les decía, vamos, cuando veamos la historia del usuario vamos a tratar de preguntarnos el por qué de la necesidad del cliente? Bueno, ese por qué es la razón del requerimiento. Entonces, cada historia de usuario en su descripción tendría algo como lo siguiente. Como sujeto, yo quiero tal requerimiento, ¿por qué? Por la razón del requerimiento. Vamos a ver un ejemplo. Esto podría ser una historia de usuario para el home banking. No sé si conocen el home banking. Yo creo que todos más o menos lo saben, lo usamos. Como usuario cliente del home banking, acá defino mi usuario, el sujeto. Quiero poder modificar el número de mi teléfono celular y agregar otros, porque es posible que pierda o cambie el que tengo o bien tenga otros. ¿Sí? ¿Se entiende la historia de usuario? Acá yo tengo, como decía, el sujeto, mi necesidad y el por qué. Y acá tengo otro ejemplo. Como gestor de compras, esto se refiere a un gestor de compras dentro de una empresa que grande, ¿no? Que realiza compras. Como gestor de compras, quiero poder ver todos los requerimientos de compras y por cada artículo solicitado ver los diferentes proveedores, precios y formas de financiación, para que así elija el más conveniente. ¿Se entiende? Los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación es la forma en cómo nosotros validamos esa historia de usuario o la forma en que el product owner va a validar si esa historia de usuario está terminada o no. Acá se ve un ejemplo. Dice como María, quiero recibir una respuesta ante cada entrada del teclado en menos de un segundo. O sea, es un usuario que quiere decir que se le envía una notificación o una respuesta cada vez que alguien ingresa el teclado o una tecla, ¿no? Bueno, el criterio de aceptación es medir el tiempo entre el clic del botón o cuando se presiona la tecla y el tiempo de respuesta en el cual se le envía un mensaje a Mari para que sea notificado. Y menciona acá 50 usuarios activos en el website. Bueno, alrededor de 50 usuarios activos ahí en el website. Este tipo de criterio de aceptación es el siguiente. Yo tengo acá, esto podría ser la historia del usuario, y de este otro lado está el criterio de aceptación. Eso quiere decir, ¿con qué criterio yo como product owner voy a aceptar que esta historia de usuario está terminada? Cuando ustedes hagan el software para cumplir con esto, yo voy a agarrar y voy a usar este criterio. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener el software y ustedes, por lo menos voy a tener que controlar que haya 50 usuarios conectados tratando de hacer eso. ¿Sí? Entonces, justamente de alguna manera voy a simular, voy a tener 50 usuarios tratando de conectarse y el sistema no tiene que responder bien. Eso va a ser una prueba que voy a realizar con el ordenador. Y el otro criterio es medir el tiempo. ¿Sí? Acá dice en menos de un segundo tengo que tener la respuesta. Entonces, también se va a tomar el tiempo desde el ingreso de una tecla hasta que se muestra el mensaje que sea menor opción. Y acá tenemos los componentes que podrían yo tener en un criterio de aceptación. Primero tengo un contexto, después un evento y un resultado. Y en los criterios de aceptación voy a tener algo como esto. Dado que determinado contexto, cuando ocurra tal evento, entonces obtengo un resultado. Vamos a ver un ejemplo de cómo podría ser un criterio de aceptación. En caso, este es el contexto, ¿no? En caso de que exista una categoría sin productos asociados, ese es el contexto. Cuando el cliente despliegue el listado de categorías para realizar su búsqueda, ese es el evento.
y después viene el resultado. Entonces el sistema mostrará el siguiente texto al lado de la categoría. Actualmente no poseemos productos para esta categoría. ¿Se entiende? Es como un escenario dentro de la historia del usuario. ¿Se entiende o no? Bueno, los criterios de aceptación y el testing automatizado. Quizás esto lo va a entender bien, ¿no? Porque él estuvo trabajando con testing automatizado. Cuando nosotros realizamos el criterio de aceptación, o bien cuando trabajamos con Scrum dentro de un entorno de desarrollo de software, se trabaja mucho con pruebas automatizadas, ¿sí? Esas pruebas son tanto unitarias como funcionales. Entonces, el hecho de escribir los criterios de aceptación de esta forma, que ya vimos, donde yo tengo un contexto, un evento y un resultado, y el Product Owner usa esto para validar si el producto está terminado o está bien hecho, nos brinda una ventaja. ¿Por qué? Porque existe software que nos permite encarar las pruebas de esta manera usando estos componentes. Y bueno, por ejemplo, ese software puede ser JDK. JDK es un framework desarrollado con Java. Me voy a meter un poquito más técnico acá. En donde, si ustedes se fijan, pueden escribir las historias de esta manera. Given es el dado que o el contexto. When es el cuándo. Y then es el resultado. Entonces, dado que, cuándo, entonces, o bien tengo otro escenario acá abajo. Este mismo contexto, dado que, cuando sucede esto otro, entonces esto otro. Si yo escribo mi criterio de aceptación de esta forma, después yo esos criterios de aceptación puedo programar las pruebas funcionales. Y bueno, y acá, me voy a meter un poquito más en Java, pero simplemente se lo voy a mencionar. Ustedes tienen acá unas anotaciones que ya permiten trabajar con el dado que, con el cuándo y con el resultado. Entonces yo directamente programo mis pruebas de esa manera y ya las implemento. Las corro y eso me sirve a mí para verificar que todo el criterio de aceptación cuando vaya a hacer una entrega están satisfechos. Estimaciones de esfuerzo. Las estimaciones de esfuerzo se utilizan para estimar las historias de usuario y las tareas. Las estimaciones de esfuerzo las define el equipo de esfuerzo. No se permiten imposiciones. Nadie puede poner su opinión respecto a una estimación sobre la opinión de otro integrante del team. Se escuchan los diferentes argumentos del equipo, o sea, se tienen que escuchar todos. Se busca el consenso y se usan medidas indirectas del esfuerzo. Esto de la medida indirecta, por lo general, se suele utilizar para la historia del usuario, que vamos a hacer. Y algo que se suele usar es el plan Poker, que ustedes un poco ya lo vieron ayer. Explicaba yo cómo funciona esto. Cada integrante del team cuenta con una serie de cartas. Cuando hay que estimar el esfuerzo para una tarea, lo que se realiza es lo siguiente. Una tarea o una historia de usuario. Se explica el contexto de esa tarea, la analizan. Cada uno estima el esfuerzo que cree conveniente para esa tarea o esa historia de usuario, no lo muestra al equipo hasta que todos hayan conseguido realizar una estimación. Una vez que todos tienen el número, dan vuelta a su carta o lo muestran con su celular y van a existir diferentes puntajes. Y lo que se suele hacer es se toman los dos extremos. Por ejemplo, si ustedes hubiesen estimado una tarea y hay dos extremos en cuanto a la historia, por ejemplo, uno eligió 13 y el otro eligió 2, ¿cierto? En ese caso, ambos extremos exponen el porqué de esa estimación del esfuerzo. Al exponer las razones, quizás la otra persona entienda de que se le haya escapado algo, o quizás el que estimó de menos entienda que quizás que el que estimó de más considera una tarea que no había considerado.
O bien el equipo de más considera una tarea que en realidad ya estaba hecha o que era más fácil de realizar. ¿Sí? Ok, y ahora, ¿cuántas horas son un story point? Por lo general, yo les mencionaba que las historias de usuario se estimaban con story points. Un story point no tiene una cantidad de horas asociadas concreta, sino es más bien un rango, o podríamos decir que una distribución normal. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes estiman un story point, si ustedes estiman una historia de usuario, lo van a hacer con story points. Y cuando digan que se trata de un story point de tamaño de 2 puntos, no quiere decir que son 16 horas, sino que quiere decir que puede caer en tanto en 10 como en 22 horas. Eso les brinda a ustedes cierta flexibilidad a la hora de estimar y también a la hora de trabajar. También puede suceder que, fíjense, que hayan puesto un story point de un punto y también consuman 11 horas. ¿Sí? Fíjense que se solapan los puntos. ¿Okay? Esto de los story points es está muy relacionado al equipo. Quizás cuando yo tengo una historia de usuario, quizás para este equipo son determinados story points y para este equipo son otros story points. Es muy diferente o está muy relacionado al equipo. Bueno, y acá vamos a ver un ejemplo de cómo podría saber yo o cómo podría tener este gráfico de los story points. Recordemos que los story points, como vimos allá, nos sirven a nosotros para medir la velocidad del equipo y para poder hacer una proyección o una proyección de las entregas. Entonces es muy importante saber o conocer cuánto es un story point entre cada equipo. Una forma de poder llegar a tener esta distribución consiste en tener un histograma o un historial de todos los trabajos que se hayan realizado. Si yo hubiese trabajado determinado, por ejemplo, 6 meses o un año, en una organización que viene registrando los datos de toda la historia de usuario, la historia de asociado, etc. Si considero todos los story points de las tareas de 1, 2, 3, 5 y 8, y considero los horarios, los rangos, los dos extremos de horario que me llevaron a esas tareas, cada una de esas tareas, yo podría sacar una mediana, y esa mediana tendría que ser el punto central de cada distribución normal. Entonces, por ejemplo, acá para este caso yo tengo historias de usuario, tengo muchas historias de usuario de un punto, y todas esas historias de usuario demoraron desde 6 horas hasta 36 horas. Entonces, por lo general, esa historia de usuario me consume ahí entre 21 horas. Pero no es que siempre me va a conseguir 21 horas, sino que va a variar, o puede variar de 6 a 36. ¿Okay? Y bueno, sucede lo mismo con los story points, por ejemplo, de 3 puntos. Si yo considero todo el historial de historia de usuario vale 3 puntos, voy a ver que su ejecución varió de entre 11 horas y 117 horas, hay mucha variación. ¿Sí? Pero bueno, voy a considerar una mediana de 64. Esto se lo menciono porque a la hora de realizar una estimación dentro de lo que es el ProPablo, que allí se estima la historia del usuario, cuando ustedes realicen una estimación en base a story points, no traten de agarrar y decir un story point son tantas horas, entonces por ende voy a terminar en tal fecha. Siempre hay un rango de variabilidad, tienen que trabajar con ese rango y tienen que tratar de hacerlo, tienen que tratar de transmitírselo al cliente de que existe ese rango de variabilidad. Eso depende de la experiencia también, ¿no? Sí, eso depende de la experiencia y también cuán evolucionado esté el equipo. Si hay un equipo que está bastante evolucionado, esta distribución normal quizás no va a ser una campana muy grande, sino va a ser una campana muy chiquita.
¿Por qué? Porque saben muy bien, saben estimar muy bien su victory points y están muy finos en ese. Obviamente nadie va a una máquina y va a cumplir a rescatar, ¿no? Pero bueno, la campana se gana esa chica en base a la capacidad que tenga el equipo de estimar bien el esfuerzo. Bueno, ahora vamos a ver un video interactivo acerca de una reunión de refinamiento del protocolo. Buenas. Saiu de fiesta, gajo?